Bueno muchachos, esta semana vamos a trabajar la inferencia que se puede realizar sobre el modelo lineal general, o por lo menos una primera parte, y principalmente nos enfocaremos en el planteamiento de hipótesis lineales o restricciones lineales sobre el modelo de regresión. Veamos a qué me refiero con eso. Restricción lineal general. Tenemos el siguiente planteamiento que se puede establecer, ¿sí? Donde beta es el vector de parámetros que vimos en la unidad anterior, la cual va a estar multiplicada por R, una matriz de Q por K constantes conocidas, donde Q es menor a K y tenemos a R, un vector de Q constantes conocidas. Q representa el número de restricciones, porque podemos establecer múltiples restricciones sobre el vector de parámetros. Por ejemplo, podríamos tener la regresión que conocemos con dos variables explicativas, ¿sí? Tenemos beta sub 1 xt 1 más beta sub 2 x de 2. Y bueno, por supuesto que vamos a tener las perturbaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Nosotros podemos establecer una restricción, por ejemplo, en la naturaleza siguiente. 2 beta 1, ¿sí? Es igual a beta 2. Nosotros podemos plantear esta expresión de la siguiente manera. 2 beta 1 menos beta 2 es igual a 0, ¿cierto? Y esto simplemente se puede reescribir como R por beta por R, donde R, ¿sí?, es igual al vector fila 2 menos 1, beta es el vector columna beta 1, beta 2, ¿sí?, transpuesto porque es columna, y R es igual a 0, ¿sí? Por ejemplo, en este caso podemos tener múltiples restricciones y por ende R se convierte en una matriz, donde vamos a darnos cuenta que Q es la cantidad de restricciones. Fíjense que R es un vector de Q restricciones, aquí nada más hay una, entonces solamente tenemos una coordenada para el vector R, ¿sí? Fíjense, nosotros podemos establecer una hipótesis nula para un contraste de restricción lineal, y ese contraste que tenemos aquí lo planteamos con la hipótesis nula H0, donde R por beta es igual a menos el vector R minúscula es igual a 0, al vector 0, ¿sí? Entonces vamos a analizar un poco cómo podemos llegar a un contraste, a una formulación de un contraste con respecto a esto. Podemos partir del hecho de que el vector de estimaciones, ¿sí?, para los parámetros del modelo lineal general se distribuye como una normal con los siguientes parámetros. Entonces nosotros podemos hacer la transformación. Si multiplicamos a este vector de estimaciones por R, vamos a tener sencillamente este resultado, debido a que R es una matriz de constante. Entonces ya sabemos qué pasa cuando le multiplicamos una constante a una variable aleatoria normal, ¿sí?, cómo se afectarían sus parámetros. Ahora le vamos a restar R menos beta, ¿sí? Fíjense que estamos haciendo, le estamos restando su esperanza a esta variable aleatoria que teníamos planteada acá. Entonces obviamente se nos va a anular, se nos va a volver un vector de ceros, el vector de medias, y vamos a seguir teniendo igual nuestra matriz de varianzas y covarianzas. Ahora, ¿qué pasa? Si se cumple H0, que recordemos que H0 era esta expresión, es decir, que R beta menos R es igual a 0, es decir, lo que vimos al principio, la restricción lineal que está allá arriba, de todas maneras lo vuelvo a escribir, R beta es igual a R. Entonces puedo sustituir esta expresión por R, ¿sí? Y esta expresión va a resultar distribuyéndose de esta forma. Entonces, ¿qué pasa con eso? Para obtener un estadístico que se distribuye en chi cuadrado, ¿qué podemos hacer? Recuérdense que el chi cuadrado es al final la suma de las z estándar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esta del cuadrado de variables normales estándar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos la transpuesta por esta, ¿sí? Esta sería el cuadrado, ¿no? Y la vamos a volver estándar a las variables cuando las dividimos entre esto, ¿no? Entonces,
¿qué ocurre acá? Nosotros podemos reescribir esto de la siguiente manera. Esto así, considerando que estamos dividiendo al cuadrado de estas, ¿no? Por su desviación típica, que va a ser esto que está acá. Sí, la raíz de esto sería la desviación típica. Esto está al cuadrado. Todo entra en el cuadrado. Tenemos una variable estandarizada. Son z cuadrado. Suma de z cuadrados va a distribuirse chi cuadrado, ¿no? En este caso, q por el número de restricciones que tenemos. Sin embargo, lo podemos replantear de la siguiente manera. Si tenemos, como vamos a tener un parámetro desconocido, y ese parámetro desconocido es sigma cuadrado, podemos considerar la expresión de la siguiente manera. ¿Sí? Esta expresión. Con esta expresión nosotros podemos eliminar a este parámetro desconocido, o bueno, retirarlo de la expresión que tenemos. ¿Cómo quedaría? Entonces tendríamos dos formas de plantear el estadístico de contraste para una hipótesis lineal, ¿sí? Un contraste de hipótesis lineal, de restricciones lineales. Puede ser de la siguiente manera. Seguimos trabajando con la formulación que teníamos aquí inicialmente, aquí arriba, pero ¿qué pasa? Esto se va a ir con esto, ¿sí? Me va a quedar el cuadrado de los errores divididos entre sus grados de libertad, ¿sí? Nosotros al dividir entre los grados de libertad de cada uno podemos obtener una f. ¿Qué pasa ahora? Nosotros podemos reformular esto de la siguiente manera. Podemos obtener, o podemos definir a esto, ¿sí? Como la cuasivarianza, ¿sí? O la varianza muestra, como le dicen algunos autores. Y tendríamos la estimación de la varianza incluida en la formulación de hipótesis. ¿Cuál se usaría? Una o la otra, en función de cuál es el tipo de contraste. Eso lo vamos a poder ver en las siguientes pruebas que vamos a revisar, donde unas se prestan de esta formulación y otras se prestan de esta formulación. De todas maneras, ustedes pueden plantear cualquier tipo de restricción con las características que ustedes le establezcan a las dos R, ¿sí? Y eso les va a poder permitir, utilizando esta expresión, obtener un contraste de hipótesis para esa restricción lineal. Eso es muy importante porque en la teoría económica nosotros podemos tener interés de analizar las características de los parámetros. Podemos estar interesados que los parámetros sean iguales, es decir, por ejemplo, podemos revisar o que uno sea mayor que otro, o que o que en todo caso uno tenga un valor frente a otro. Y eso lo pueden plantear y lo pueden revisar en una teoría económica donde les pueda interesar. Por ejemplo, donde ustedes planteen que la sensibilidad que tiene el ingreso, ¿sí? Por ejemplo, si yo planteo una regresión donde yo tengo el PIB acá como variable dependiente, y entonces yo enfrento un consumo, por ejemplo, más inversión, es un ejemplo clásico, ¿sí? Yo podría estar interesado en entender no solamente quién es mayor que quién, sino que a lo mejor yo quiero entender si la propensión a consumir de la economía es mayor a la de invertir. En un sentido que a lo mejor yo pueda estar interesado en una relación, por ejemplo. O sea, esto es muy circunstancial, en función de lo que esté estudiando. Pero yo puedo preguntarme si si 0.5 del vector 1 es igual al vector 2, ¿no? O sea, esa sería mi hipótesis nula. Obviamente que la otra sería que no fuese igual, y entonces yo puedo plantear mi restricción, ¿sí? Ese podría ser un planteamiento. Bueno, también podrían plantearlo al revés, ¿no? Para que se vea más agradable a nivel matemático. Podrían plantearlo de esta manera, ¿sí? Que me interese ver si la propensión a invertir de la economía sea la mitad de la propensión a consumir de la economía, ¿sí? Eso puede ser un interés en ella. Pero va a depender de lo que quieran investigar. De todas maneras, lo más importante es que se entienda que pueden plantear de forma general una restricción lineal, ¿sí? Y tienen una formulación aquí dada que se va a distribuir f en función de los grados de libertad, que tienen que ver con el número de restricciones q y n menos k. Recuerden que k es el número de parámetros de la regresión.